Estamos en directo con la diputada Vanessa Sánchez Cordero en esta cuarentena, en esta situación, en el mes tal vez más crítico en la que se encuentra el país y por supuesto el estado de Guanajuato. Gracias, diputada Vanessa Sánchez Cordero, por enlazarte con nosotros para entablar esta conversación aquí en el programa Uno por Uno, Opinión y Libertad. Eric, gracias a ti y gracias por la invitación. Como siempre es un gusto estar platicando contigo y obviamente pues con las personas que te escuchan. Es un momento crítico en el estado de Guanajuato en este mes en particular. ¿Cómo has visto tú las medidas que han implementado las autoridades aquí en el estado de Guanajuato para mitigar esta crisis, para que no ascienda esta curva de contagio en el estado de Guanajuato? Pues bueno, creo que esta es una situación relativamente nueva, no es una situación a la que se hubiera enfrentado alguna de las autoridades de México, incluso del mundo, ¿no? Es una situación distinta y por supuesto que parece que las autoridades están en una especie de prueba y error. Creo que hay que reconocer que el gobierno de Guanajuato ha tomado este asunto con bastante seriedad. No obstante, sí, las medidas pareciera que, uno, no se aplican de la misma forma en todos los municipios, y dos, pues sí parece que están en esta situación de prueba y error, como lo mencionaba, pues porque evidentemente es una situación nueva a la que se enfrentan. Creo que por ahí ha habido algunos fallos en el tema de comunicación, pero pues al final no podemos decir que estamos bien, pero tampoco podemos decir que somos de los peores estados que han tratado con esta pandemia. Así es, incluso inauguraron un hospital especializado para atender a las personas que se infectaran con esta enfermedad, pero ha tenido críticas de que cuando se inauguró este hospital no contaba con los recursos, con los insumos, con el equipo médico adecuado para poder atender bien a la ciudadanía. Sí, bueno, precisamente por eso te comentaba de los fallos de comunicación, porque dan a entender que este hospital estaba siendo inaugurado e iba a empezar a funcionar ese mismo día y pues resulta que el hospital únicamente estaba recibiendo a personas para realizar pruebas y no estaba atendiendo propiamente a los pacientes contagiados con COVID-19 y entonces ahí está esta inconformidad en la ciudadanía porque al final el mensaje que se estaba dando no era el correcto, ¿no? Creo que por ahí se apuraron para decir, tenemos el primer hospital en México destinado únicamente a pacientes de COVID, cuando no estaba todavía listo porque al final no estaba dentro de los tiempos. O sea, el hospital estaba previsto para cuando hubiera ya un número de contagios importante. Y al principio lo tomaron únicamente para tomar las muestras, pero repito, si en la comunicación tú estás dando a entender que ese hospital ya está listo, pues bueno, la gente va y espera recibir atención, o sea, la gente contagiada con COVID-19 va y espera recibir atención y creo que por ahí esas son las fallas que se han tenido. Así es. ¿Te parece que se ha estado politizando la pandemia aquí en el estado de Guanajuato de parte del Partido Acción Nacional cuando vemos casos emblemáticos como los diputados federales que entregan gel con su nombre, con el logotipo del Partido Acción Nacional, o al propio coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional en esta legislatura en el Congreso del Estado de Guanajuato, con otros varios diputados que van y entregan despensas para hacer alarde de que están ayudando a la población más pobre, más vulnerable? Pues sí, digo, al final se ha politizado en todos lados, se ha tratado de utilizar esta terrible pandemia y situación en la que estamos viviendo para primero ganar adeptos o hacer bonos, ¿no? Y por el otro lado, pues hacer críticas fuertes entre gobiernos de un color y otro, ¿no? Y al final todos tenemos que trabajar hacia el mismo objetivo, que es evitar el mayor número de contagios en un mismo tiempo, porque evidentemente nos hablan de que al final todos tendremos, la mayor parte de la población va a ser contagiada, pero lo grave es que fuera al mismo tiempo, porque sobrepasa entonces la capacidad hospitalaria.
pero eso es lo que debe de privar en nuestra conducta, pues no tratar de sacar raja de esta situación, ¿no? Digo, me parece a veces sí lamentable y que puede ser criticado el que se trate de utilizar esta situación para poder posicionarse con fines políticos, ¿no? O sea, por supuesto que la gente necesita ayuda, por supuesto que es útil que te den un gel antibacterial, una despensa cuando lo necesitas, pero pues al final, para hacerlo con fines de promoción pública, pues eso es lo criticable, ¿no? O sea, uno puede ayudar y puede estarlo haciendo sin estar publicitando estas ayudas en redes sociales, ¿no? ¿Ustedes se rehusaron a hacer este tipo de acciones de entregas de Sí, despensas? nosotros hemos hecho entregas de despensas, hemos ayudado gente, por supuesto, pero no lo estamos haciendo público precisamente, Para precisamente no caer ahí. para no caer en esta actividad que nosotros mismos estamos criticando, ¿no? O sea, repito, la situación es difícil para muchas personas y se está complicando y nosotros tenemos que ser sensibles a esta necesidad, a esta situación, pero una cosa es que tú ayudes y lo hagas de todo corazón y otra cosa es que pretendas que esa ayuda encima te posicione políticamente, ¿no? Entonces, nosotros no entramos a este juego de vamos a donar nuestro sueldo y lo que hicieron otros diputados, ¿no? Oye, ¿qué opinas respecto de esa medida propagandística? Vamos a donar un salario, un mes de salario, y están además impulsando a que todos los funcionarios de este gobierno del Partido Acción Nacional donen su salario para mitigar la crisis de la pandemia. Pero no vimos eso con la situación que está pasando y que todavía es más grave en el estado de Guanajuato, y que por supuesto más adelante podemos adentrarnos más en esa materia, con la violencia que pasa en el estado de Guanajuato. Y aumentaron ley de ingresos, adquirieron deuda y todavía dicen que necesitan más dinero y hasta sacrifican su salario para resarcir un problema que no está dando los mismos muertos, que suma la violencia que se perpetra en el estado de Guanajuato. Sí, bueno, esta situación, repito, propagandística de vamos a donar el sueldo y conmino o pido a mis funcionarios que hagan lo mismo, cuando primero no todos tienen el mismo nivel de sueldo, ¿no? Sí, claro. Por el otro lado, la verdad es que analizándolo detenidamente dices, ¿cómo es que el gobernador que está manejando un presupuesto de más de 80,000 millones de pesos necesita de, no sé, 2 millones, 3 millones, lo que se pueda juntar de la donación de los sueldos de los funcionarios para poder atender una situación que sí, repito, es una situación crítica, es una situación inesperada, es una situación para la que nadie se pudiera haber dicho preparado, pero al final, por lo extraordinario de la situación, no significa que no puedas tú ajustar tu presupuesto como para no necesitar de la donación de sueldos para poder enfrentar una situación que además, como bien dices, digo, sí, son terribles y cada persona que fallece por enfermedad o por violencia, pues es una vida, ¿no? Sí. Pero sí hay más muertos por la situación de la violencia sí. que por esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, digo, no es por minimizar la situación, es una situación bastante grave, no, pero al hemos final... visto niños que mueren, mujeres que mueren a manos del crimen, universitarios. Sí, o sea, al final las dos situaciones son igual de graves y te digo, analizándolo profundamente, analizándolo detenidamente, pues sí, es un mal mensaje que las personas que pueden ser altruistas, eso digo, eso no se critica, lo hagan público y por el otro lado, tratando de ser altruistas, pues entonces dices... ¿Cómo debes de ser un muy mal administrador si tienes un presupuesto de más de 80,000 millones de pesos? Exactamente. Y se trata de reorientar entonces el presupuesto, ¿no? A fuerzas está comprometido ya para ciertos rubros. Así es. Eso es el mensaje que están diciendo. No, ya tenía yo comprometido ese dinero y entonces no voy a poder reorientar ni hacer reajustes en mi administración pública
totalmente irracional. Así es, te digo que es un mal mensaje si lo ves desde ese punto de vista. Y desde el punto de vista del altruismo, pues eso no debe hacerse público. O sea, si yo tengo la intención y el corazón para donar todo mi sueldo, despensa, en ayudas, en lo que vaya necesitando la población, pues lo hago sin estarlo anunciando, ¿no? O sea, no hay necesidad. Oye, y justamente estábamos platicando de una serie de irregularidades que han venido pasando. Hemos visto que mucha parte de la población, por la desigualdad, por la pobreza tan grave que existe en este país y por supuesto en el Estado, pues muchas personas no pueden darse el lujo de resguardarse en casa en cuarentena. Varias poblaciones no han atendido las normas, no han atendido los lineamientos y ahora pues ya muchos gobiernos no pueden soportar mantener a las personas y a la actividad económica en esta situación de parálisis. Por lo tanto, ya el presidente prácticamente ha dado la oportunidad a que deliberadamente cada gobernador, cada alcalde determine las medidas que va a implementar para resguardar el bienestar de la población. Pero este es un momento verdaderamente crítico. En el mes de agosto se pronosticaba también un rebrote y una curva ascendente bastante crítica. Por lo tanto, en el estado de Guanajuato ya han decretado que no se va a regresar a clases en el mes de junio, lo cual nos suena muy convincente y muy congruente para evitar justamente que se agrave esta situación y otra vez se tenga que llamar a la ciudadanía a que se resguarde en sus hogares. ¿Te ha parecido que tal vez en el estado de Guanajuato les haya faltado implementar medidas más restrictivas para evitar que esta curva siga ascendiendo? Creo que hemos ido avanzando no con los mismos niveles o no con la misma rapidez que en otros estados, pero eso no significa que no haya un avance. Y sí se atendió a tiempo la situación, pero no se atendió con la fuerza que debió haberse atendido. O sea, si se hubieran tomado medidas como se tomaron en Nuevo León, como se tomaron en Jalisco, pues a lo mejor el número de contagios sería menor en Guanajuato. No se puede evitar el contagio, eso me queda claro, pero sí pueden tomarse medidas un poco más estrictas, pero entiendo también por el otro lado que la población que sale porque requiere salir, porque necesita salir, porque no tiene un ingreso fijo, situación que es distinta a lo que hemos visto en otros países, en donde la mayoría de las personas están dentro de la formalidad, ¿no? Sí. En sus trabajos y tienen garantizada de alguna manera un medio de subsistencia. Desgraciadamente en México y en Guanajuato también, la mayor parte de la población está en un sector informal o en una especie de informalidad que no les permite tener un respaldo en situaciones similares. Entonces, entiendo que por un lado, situaciones como las que estamos viviendo, entiendo que por un lado las autoridades pretendan imponer medidas para impedir el contagio, pero por el otro lado, pues también es difícil considerando esta situación, ¿no? O sea, porque dices, ¿qué hago? ¿Prevalecer la salud o el tema de la subsistencia? Porque no se trata de la economía, se trata de la subsistencia de las personas. Pues sí es una situación difícil de compaginar, pero pues al final también no la gente o no se ha tomado, sobre todo, no se ha tenido la precaución de que las medidas de las personas o negocios que todavía están funcionando se cumplan a rajatabla, ¿no? Y creo que eso sí es parte de lo que pueden hacer las autoridades, ¿no? No nos pueden mantener a todos en casa porque hay gente que necesita salir, hay gente que necesita tener su negocio abierto para comer ese día, ¿no? Pero lo que sí pueden hacer las autoridades es ver que esos negocios, que esas personas que estén saliendo, estén cumpliendo con las medidas, pero a rajatabla, ¿no? Sí, tal vez ahí faltó un poco de más acción de parte de gobierno para frenar por cualquier frente, pues, oportunidades para que la pandemia se siga esparciendo en la población y no pues, dar parte a pretextos.
Así es, vimos, por ejemplo, situaciones lamentables como en León, que redujeron las corridas del transporte público, tratando de no perder dinero, cuando eso ponía en mayor riesgo a la población que lo estaba utilizando, porque había mucho más concentración de personas en en una sola unidad, y ese tipo de situaciones las autoridades pudieron perfectamente controlarlas, ¿no? Y eso es lo que se ha visto, en donde se ha visto que hay una lentitud y que no hay las acciones que requiere la ciudadanía por parte de las autoridades de Guanajuato. Bien, vamos a hacer una pausa aquí, Vanessa Sánchez Cordero, y regresamos aquí para seguir conversando en directo contigo en Uno por Uno, Opinión y Libertad. Gracias.